Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Puedes escucharme con normalidad? Buenas noches, Inge. Se le escucha con normalidad. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, Joshua. Buenas noches, Inge. Muy bien, vamos a comenzar entonces la sesión y para este propósito lo que yo voy a hacer es compartir un instante mi pantalla. Entonces, denme un segundo, por favor. Ahí, aquí. Puede entonces apreciarse mi pantalla compartida, ¿verdad? Bien. La anterior clase estábamos hablando acerca de los esquemas. Hemos descrito la fragmentación híbrida, el esquema de fragmentación y el esquema de asignación, que describe la asignación de fragmentos a nodos del sistema de bases de datos distribuidos. Entonces, ahora vamos a seguir. Bien. Vamos a describir entonces lo que es la replicación de datos y asignación. La réplica en realidad hace referencia a un mecanismo por el cual se pueda crear un espejo de un gestor de base de datos. Vale decir que esa instancia, con todos los servicios que ese gestor implica, va a estar montado en otro ambiente, ¿no? Podría ser otro servidor físico o bien un servidor virtual. Desde ese punto de vista hablamos de las bases de datos completamente distribuidas. Para hablar de bases de datos completamente distribuidas, hablamos de replicación de toda la base de datos en cada sitio en el sistema distribuido. Ello ayuda a mejorar la disponibilidad considerablemente y en algún caso la actualización de las operaciones puede ser lenta. Bien, ¿qué significa esta parte que estoy describiendo? Hemos descrito el concepto de la base de datos distribuida. Una base de datos distribuida está basada en el uso de nodos. Entonces, supongamos que se tienen tres ambientes físicos con un propio gestor en cada uno de los nodos. Entonces, replicar de manera completa esa base de datos distribuida implica que se tendría que replicar de igual manera cada uno de los nodos. Ahora, cada nodo obviamente va a ser un servidor físico o un servidor virtual e idealmente debería tener las mismas características y en capacidad de hardware. No obstante, esta situación no siempre es así, ¿no? Puede darse, por ejemplo, de que se tiene un gestor de base de datos que está montado en un servidor con ciertas características. Y puede ser que la réplica de ese gestor de base de datos esté en otro ambiente, pero con menos espacio en disco duro y menor capacidad de procesamiento en cores de microprocesador, por ejemplo. Por eso es que aquí se menciona que la actualización de operaciones puede ser lenta. Ahora, ¿por qué se puede percibir aquello, no? Porque el ambiente en el cual se hace la réplica no necesariamente tiene las mismas capacidades de hardware que el nodo original, o si quieren el gestor de base de datos original. Otro aspecto puede ser la distancia y la interfaz de comunicación. No es lo mismo tener, por ejemplo, un gestor de base de datos que está instalado localmente
a tener el acceso a una conexión remota a una de las sucursales de la empresa, por ejemplo. Vamos a hablar de lo que es la asignación no redundante, denominada no replication, donde cada fragmento es almacenado exactamente en un sitio. ¿Eso qué significa? Hay todavía estudiantes que están ingresando. Muy bien. Antes de seguir, antes de seguir quiero comentarles algo, estudiantes. Hemos tenido el último fin de semana una reunión con dirección de carrera en donde se está exigiendo a todos los estudiantes activar sus cámaras durante las clases. ¿Eso qué significa? Que ustedes no deberían estar trabajando, ¿no? O no deberían estar realizando otra actividad mientras está pasando clases. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo voy a llamar a asistencia más o menos a las 7:25 o a las 7:30, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener sus cámaras activas ya desde las 7:20. Entonces, tengan por lo menos sus cámaras activas desde las 7:20 hasta las 7:35. Entonces, nos acostumbraremos a eso, ¿no? No esperen que yo les diga, estudiantes, activen sus cámaras. Cuando ya sea 7:20, ustedes automáticamente activan, ¿no? Por lo menos que estén activas ahí 10 o 15 minutos. Entonces, cuando ustedes se activen, yo me voy a dar cuenta que es el periodo apropiado para que llame la asistencia y puedo aprovechar también ahí en realizar algunas consultas para que ustedes puedan llenar su casilla de participación. Entonces, vamos a proceder de esa manera, nos acostumbraremos a que. Ahora, si alguno de ustedes no tiene cámara en su computadora, ¿no? Una recomendación que no estaría de más es de que se compren una webcam que venga con puerto USB. O en todo caso, lo que pueden hacer es conectarse con su celular. No tienen cámara tal vez en la computadora, pero en el celular sí pueden activar la cámara. Entonces, ustedes ya cuando es las 7:20 se conectan con su celular, es decir, se mantiene conectada a su PC, se conectan con el celular, activan la cámara, entonces, por lo menos el rato que les esté llamando la asistencia, va a haber una interacción, aunque mínima, entre estudiantes y docentes. En realidad, eso es lo que nos están exigiendo, entonces tenemos que ya acostumbrarnos a ello y tenemos que cumplir esa norma. ¿Qué sucede si no cumplen? ¿No? En todo caso, los docentes tenemos la potestad de registrar falta a aquel estudiante que no active su cámara, ¿no? Entonces, por lo menos en las primeras sesiones no voy a ser tan exigente, pero ya a partir de la segunda, de la tercera, tiene que ser automático, ¿no? Tiene que ser normal que activen por lo menos 15 minutos, ¿no? Y bueno, después de ello continuamos normal con la clase. Esa recomendación entonces, estudiantes, es muy importante. Bien, lo que yo también quiero hacer un instante antes de seguir es mostrarles un poco los recursos que se tienen. Entonces, nosotros ya estamos en el cuarto bimestre, ¿no es cierto? Entonces, estamos en el cuarto bimestre, están almacenadas ahí las clases. Y dentro de esta carpeta está el avance de materia. Dice material, avance de materia. Pueden descargar el video que hemos visto en la anterior sesión y el material que estamos revisando ahora, ¿no? Lo pueden descargar ya. Otro aspecto que quiero mencionarles es el siguiente. Ya ha dado la primera tarea, ¿no es cierto? Es una tarea bien sencilla. Entonces, esta tarea tiene plazo hasta el 20 de septiembre, ¿no? Pero no se confíen, no hagan el 20, es lo posible, pueden hacerlo esta noche o mañana antes de mediodía, por ejemplo, ¿no? Entonces, vale 4 puntos. Y sobre todo para aquellos estudiantes que no están muy bien, la anterior clase, la última clase del tercer bimestre, he mencionado a aquellos estudiantes que
pueden aprobar, pero no van a aprobar con una nota muy alta, ¿no es cierto? Entonces tendrían que sacar 70 u 80 este cuarto bimestre para poder aprobar, ¿no? Porque si aprueban con una nota baja, puede que no aprueben y simplemente vayan al examen de segundo turno, ¿no? Ese es el caso específico de dos estudiantes que están, por ejemplo, en esta sesión, ¿no? No voy a repetir los nombres, pero tomen en cuenta aquello. Entonces tienen que, sí o sí, aquellos que no están muy bien, esforzarse en sus tareas y no faltar, ¿verdad? Porque faltan, pierden puntos y pierden posibilidad para incrementar la casilla de participación. Bien, entonces, habiendo comentado eso, podemos seguir con el avance de la materia. Entonces, esa es la descripción que nosotros estamos realizando acerca de la asignación no redundante. Cada fragmento es almacenado en exactamente un sitio. Entonces, si nosotros queremos tener una redundancia del 100%, si es que nuestra base de datos distribuida utiliza 3 o 4 nodos, la base de datos, la réplica de esa base de datos distribuida también debería tener 3 o 4 nodos, ¿no? Básicamente a eso nosotros estamos haciendo referencia con esta asignación no redundante. Nosotros, si revisamos el concepto de replicación o réplica de datos y asignación, básicamente estamos hablando de una idea tan básica como este diagrama. Ustedes que conocen que un gestor de bases de datos relacionales trabaja solamente con un servidor, ¿no? Hemos visto a nivel de aplicación que si el servidor no funciona, no podemos hacer nada en la base de datos, no podemos establecer ningún tipo de consulta SQL. Asumiendo aquí que nuestro gestor fuese Microsoft SQL Server, entonces nosotros tenemos aquí una base de datos que es la principal. A esta se le puede haber nombrado BES12, simplemente es el nombre de la instancia de nuestra base de datos. Pero, ¿qué sucede después, no? Simplemente se podría tener un mismo, bueno, en realidad otro ambiente, puede ser un ambiente virtual u otro ambiente físico, o podría ser también un pequeño, puedo hacer un fragmento de un clúster, ¿no es cierto? De un clúster de hardware donde se tenga instalado otro servidor de réplica. Entonces, ¿cómo funciona este servidor de réplica? Básicamente, cada cierto tiempo se replica toda la información que está en el servidor principal al servidor secundario. Ahora, esa comunicación podría ser un mecanismo de espejo, ¿verdad? Y realiza esa actualización de manera diaria, por ejemplo, ¿no? Obviamente lo ideal es que sea una actualización en tiempo real, pero puede traer eso sus desventajas, ¿no? Porque realizar en realidad una réplica en tiempo real implica que se están consumiendo recursos del servidor donde está instalada la base de datos principal, ¿no? Básicamente eso sería la desventaja. Pero ¿qué es lo que nos dice cuando este servidor principal deja de funcionar y entra en funcionamiento este servidor de réplica? Entonces existe un servidor testigo que es el que registra los logs de esa comunicación, ¿no? O sea, se puede almacenar toda la información en un registro de logs y se sabe en realidad cuál de estos servidores es el que en realidad está en funcionamiento. Ahora ustedes saben, ¿no es cierto? Esa situación idealmente tiene que ser transparente. ¿Qué significa? Que el usuario no sabe en realidad que se ha realizado ese cambio o incluso a nivel más profundo podría ser que ni siquiera un administrador de algún sistema o un usuario especializado en procesamiento de datos sabe que ha sucedido esa situación, ¿no? La idea es aquí.
Ahora, otro concepto podría ser el hecho de trabajar con una base de datos master y una base de datos esclavo. Hagamos de cuenta que nosotros realizamos las transacciones de manera directa de una base de datos, que va a ser nuestro master database. Y simplemente cuando se realiza la replicación de esta base de datos, tenemos un ambiente similar en otro servidor, el cual es denominado Slave Database. Es en realidad la base de datos esclavo. Y en todo caso, en alguna instancia, ¿no? En alguna instancia podría ser que solo se tengan transacciones de lectura. Pero si es que se aplica el concepto de réplica, entonces, además, desde la interfaz de comunicaciones a sus usuarios, se va a tener también una transacción de lectura a la base de datos principal, ¿no? En este caso, la base de datos maestra. Entonces, la réplica simplemente consiste en obtener una copia de la base de datos principal. Básicamente, ese es el concepto que nosotros estamos manejando. Continuando con el concepto de replicación de datos y localización, se describe lo que es la replicación parcial. Algunos fragmentos son replicados y otros no. Y estos pueden ser definidos por la réplica de esquema. Entonces, ¿qué es la réplica de esquema? Básicamente es una sentencia almacenada. Sí. En realidad es un conjunto de sentencias almacenadas. Si quieren, un proceso estructurado. Entonces, se tiene un proceso estructurado que ejecuta ciertas sentencias o instrucciones que permiten realizar la copia de esquemas específicos de una base de datos. De esa forma es que se menciona que solo algunos fragmentos son replicados. ¿Por qué se puede dar esta situación? Por limitaciones de hardware, ¿no? Podría ser que no se disponen no se dispone en este caso del espacio de disco duro suficiente para realizar la réplica completa de un sistema de bases de datos distribuido. Entonces, sí se copia, sí se replica la información, pero información estratégica, ¿no? Podría estarse replicando información de los sistemas más importantes de la empresa o aquellos asociados a las tareas operativas más importantes de las líneas de negocio de una empresa. Otro concepto es la localización de datos, denominado Data Distribution, donde cada fragmento asignado a un sitio particular, en realidad se asigna cada fragmento a un sitio particular en un sistema distribuido. Hagamos de cuenta que cada nodo, ¿no? Cada nodo puede tener distintas características, ¿no? Un nodo podría representar infraestructura física, podría representar infraestructura remota o un servicio en la nube en otro caso. Entonces, cada nodo va a tener va a tener características diferentes y esa es la razón por la que cada fragmento asignado se puede definir en un sitio particular. Y nuevamente estas preferencias van a depender del rendimiento y las metas disponibles del sistema. Cuando hablamos de metas disponibles de sistema, estamos describiendo el presupuesto básicamente de recursos y hardware y software que se tiene para toda la infraestructura de los servicios para procesamiento de datos. Ahora comencemos a conversar un poco más acerca de estos sistemas de bases de datos distribuidas. Ya estamos casi a 7:20, entonces les pido por favor a todos que ya vayan activando sus cámaras, todos,
Entonces, en 5 minutos les voy a llamar la asistencia y después de llamarles la asistencia, voy a realizar algunas consultas ahí para registrar participación. Entonces, hablando aquí de los tipos de sistemas de bases de datos distribuidas, vamos a hablar de factores que influyen en los tipos de sistemas de administración de bases de datos distribuidas. El primer concepto hace referencia al grado de homogeneidad de un software de un sistema de bases de datos distribuida. El mismo podría ser homogéneo o heterogéneo. ¿Qué significa ello? Homogéneo hace referencia a que básicamente podríamos describirlo de esta forma, que toda la materia de un cuerpo tenga las mismas características, ¿no? Hagan de cuenta que ustedes tienen, por ejemplo, un vaso de agua, es agua hervida y está libre de minerales, ¿no? Se podría de alguna forma mencionar que ese líquido es homogéneo. ¿Qué significa? Que la parte superior del líquido es igual a la parte inferior del líquido, ¿no? O la densidad del líquido en cualquier parte es la misma, ¿no? A eso podemos describir como homogéneo. O, por ejemplo, podría ser homogéneo también un vaso de yogurt que no tenga frutas enteras, ¿no? Que medianamente todo se haya licuado o que todo está preparado de tal forma que el líquido tiene la misma densidad en cualquier parte, ¿no? En cualquier parte del volumen que se ocupa. Y heterogéneo hace referencia a algo opuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería heterogéneo? Hagamos de cuenta que se extrae, por ejemplo, que se extrae tierra de algún terreno natural. Entonces, esa extracción de tierra que se ha realizado en una volqueta puede contener todo tipo de materia, ¿no? Podría contener arena fina, greda en algún caso, en otros casos podría contener piedras, ¿no? Piedras grandes o piedra cascajo. Pero si nosotros agarramos en la totalidad todo ese bloque de tierra extraída, encontramos que es heterogéneo, ¿verdad? Porque sus componentes no son iguales, existe mucha diferencia. Entonces, agarremos ese mismo concepto de homogeneidad cuando hablemos de bases de datos. Si nosotros hablamos de una base de datos distribuida, que posea, por ejemplo, 4 nodos, ¿no? 4 nodos que pueden hacer referencia a distintos servidores dentro de la misma red. Entonces, cuando ese sistema de bases distribuidas sería homogéneo. Cuando, por ejemplo, todos los servidores tengan las mismas características, ¿no? Hagamos de cuenta que los 4 nodos son servidores físicos con las mismas características físicas, ¿no? Los 4 nodos tienen, por ejemplo, una capacidad de disco duro de 10 terabytes, por ejemplo. Cada uno de esos servidores tiene memoria RAM asignada de 64 gigabytes. Cada unidad de procesamiento, cada microprocesador de esos servidores no sé, tiene 16 cores de 3 GHz, por ejemplo, tecnología de procesador, ¿no? Entonces, cuando todos tienen las mismas características, vamos a mencionar que es homogéneo. Pero fundamentalmente hace referencia al tipo de gestor de base de datos que éste esté utilizando, ¿no? Entonces, si hablamos de homogeneidad desde el punto de vista del software, vamos a decir que los 4 nodos tienen, por ejemplo, instalados SQL Server, o bien los 4 nodos podrían tener instalado PostgreSQL, solo por dar un ejemplo. Luego se describe lo que es el grado de autonomía local.
En este concepto se puede describir lo que es la autonomía no local y los sistemas de bases de datos múltiples que tienen autonomía local completa. Bien. Autonomía no local, ¿qué implicaría? Hagamos de cuenta que dentro de la misma red, una intranet, ¿no? Dentro de la propia infraestructura física de la empresa se tienen, por ejemplo, 3 ambientes. Estos 3 ambientes trabajan con el mismo tipo de datos, pero cada ambiente, por ejemplo, tiene un distinto gestor de base de datos instalado. O incluso podrían tener el mismo software, todos podrían ser SQL Server, ¿no? Pero supongamos que uno tiene la última versión de SQL Server, por ejemplo, SQL Server, no sé si habrá salido ya SQL Server 2022, por poner un ejemplo. Y hay otro que tiene SQL Server, una versión relativa, bueno, no la última, pero relativamente actualizada, 2019. Pero otro tiene SQL Server 2012, ¿no? Entonces, a eso hacemos referencia como que no es completamente homogéneo, ¿verdad? Luego, cuando describimos la autonomía local, significa que nosotros tenemos la gestión completa de todos estos nodos, tanto a nivel de hardware como de software. Si hablamos de autonomía, implica que nosotros tenemos la potestad de poder incrementar fácilmente hardware, o en todo caso tenemos también la potestad de actualizar el software de gestor de base de datos. Ahora hablemos del sistema de bases de datos federados, que hace referencia a lo que es una vista global o esquema de la federación de bases de datos, la cual es compartida por las aplicaciones. Bien, enseguida vamos a continuar. Ahora sí aprovecharé en llamarles asistencia. Denme por favor un segundo y voy a llamarles. Segundo. Estamos entonces a 15 de septiembre. 15 de septiembre. Muy bien. Pueden apreciar con normalidad la pantalla compartida, ¿verdad, estudiantes? Muy bien, vamos entonces a comenzar a llamar. Igor Arce. Presente, ingeniero. Muy bien. Alexander no está más con nosotros, lo propio Celso. Se encuentra Wendy Chuquimia. Wendy no se encuentra hoy. Muy bien. Bueno, Justin ya no está con nosotros. Jesús. Presente, Inge. Muy bien. También. Ya, perfecto. Perfecto. Jimmy Chuta. Presente, Inge. Jimmy, perfecto, muy bien. Joel Cristian Limari. Joel Cristian Limari no está, no está. Se encuentra también Daniel, ¿verdad? Joshua. Presente, Inge. Muy bien. Presente, Inge. Muchas gracias, Joshua. Jorge Salinas ya no está. Jonathan Quino se encuentra. Presente, Inge. Perfecto. También se encuentra Stephanie, ¿verdad? Presente, Inge.
Muy bien. Daniel Sánchez no se encuentra más con nosotros. Miguel Orlando. Miguel Orlando sí está, ¿no? Está Presente, Miguel ingeniero. Orlando. Muy bien. Finalmente, Jorge Torres. Jorge Torres se encuentra. Presente. Muy bien. Entonces, al menos, sí, todos los que están presentes están registrados. Una rápida revisión. Sí, está bien. Entonces, manténganse por favor 10 minutos más y ya, bueno, después ya no hay problema, pueden desconectar. Pero mientras mantienen todavía, bueno, mientras mantienen, voy a aprovechar en realizar algunas consultas. Entonces, vamos a, por ejemplo, voy a llamar a Jonathan. Jonathan, ¿nos escuchas? Sí, ingeniero. Muy bien. Para ti es esta consulta. Quiero que describas, sí, quiero que describas con el mayor detalle posible qué es un sistema computacional distribuido. ¿Cómo dice el ingeniero? ¿Qué es un sistema de cómo? Sí, ¿qué es un sistema computacional distribuido? Mm, ah, no, es que el sistema, no lo tendría ahorita como responder eso. ¿Y qué es el concepto de Big Data? ¿Qué es Big Data? Un ratito, licenciado, no escucho muy bien. ¿Qué es Big Data? Big Data. No sé, bueno, por su nombre, digamos, creo que sería datos enormemente inmensos, más que todo. Falta en realidad, bueno, falta elaborar mejor los conceptos y no son conceptos muy avanzados. Precisamente esta sesión hemos llevado la anterior clase y considero que deberías mejorar bastante porque estás ya en último año y se entiende que de aquí a pocos meses vas a realizar tu defensa de proyecto de grado. Entonces, si conceptos básicos no los puedes desarrollar de buena forma, no veo, ¿no? No sé, al menos no veo cómo vayas a defender un proyecto de grados y conceptos elementales, o por lo menos que un nivel de último año debería manejarlos con más, bueno, con mejor propiedad. A ver, vamos a consultar a Jesús Coya. Jesús Coya, ¿qué es un sistema computacional distribuido? Um, Creo que es cuando un conjunto de una red hace el procesamiento masivo de datos. Ya, ¿hay algo más tal vez que quisieras adicionar? Que listo. A ver, vamos a ir con Stephanie. Adelante, Stephanie. Inge, ¿me escucha, verdad? Sí, podemos escucharte. Lo que yo tengo entendido, un sistema computacional distribuido son los sistemas cuyos componentes tanto de hardware como de software están conectados en una red para que se puedan comunicar y coordinar todas las acciones que vayan a realizar las mismas mediante el paso de mensajes para un objetivo específico. Se establece la comunicación mediante algún protocolo que pueda ser establecido anteriormente. Muy bien, Stephanie. Viene básicamente del concepto de disgregación de nodos, ¿no es cierto? Básicamente recopila el concepto que ustedes han aprendido de redes. De todas formas, igual está, bueno, está bien el aporte de Jesús, solo que había que desarrollarlo un poco más. A ver, vamos a seguir preguntando. Vamos a seguir realizando la consulta. A ver, para esta consulta va a ir para Jimmy. No sé si Jimmy Chuta nos escuchas. Sí que, Quiero que describas con el mayor detalle posible lo que es una red de área local. una red de área local.
Sí, una red de área local. Sería la red LAN y son un conjunto de ciertas máquinas conectadas, como por ejemplo para una casa, algo por ahí que Y ya, ¿qué más podrías describir? Todo lo que recuerdes, ¿son conceptos eh, bueno, o, o métodos? yo Bueno, usaría, conceptos en realidad, protocolos y estándares que han llevado con seguridad en la materia redes de datos 2. No sé si tienen redes de datos 1 y redes de datos 2, pero con seguridad han llevado más, bueno, han profundizado más esos conceptos. bueno, no sé, como ejemplo podría usar que yo uso una red local, sería una red LAN, que es un área pequeña, se podría decir. Desde un concepto simple es válido, pero podrías tratar de extender mejor el concepto, ¿no? Evidentemente, red de área local, ¿no es cierto? Hace referencia a una red físicamente compatible, si quieres describirlo de esa forma. Entonces, una red de área, como lo has mencionado, podría ser la comunicación de computadoras y otros elementos que se conectan a través de Ethernet dentro de un edificio, ¿no? Incluso una red de área local puede estar distribuida en varios edificios. Ahora, si extiendes más el concepto, podrías, por ejemplo, mencionar el dominio, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos referencia a una empresa, o en este caso a una agencia, típicamente se maneja un único dominio. Supongamos que ese dominio sea, por ejemplo, BNB, ¿no es cierto? Hace referencia al Banco Nacional de Bolivia. O BNB-LPZ. Entonces, va a hacer referencia, en este caso, al dominio de una de las sedes principales. Ahora, podrías también empezar a describir una comunicación básica de los nodos de la red, ¿no es cierto? Por lo menos una red de área local va a adaptar hubs de comunicación y un conmutador, por lo menos un conmutador principal, un switch, ¿no es cierto? Que va a permitir segregar la red en diferentes subredes. Entonces, este concepto viene de materias que ya han llevado ustedes. Entonces, si en algún momento les hacen una consulta, tienen que poder desenvolver mejor los conceptos o utilizar creatividad, ¿no es cierto? Hay muchos conceptos que ustedes han ido aprendiendo. Pueden incluso describir el estándar 800.16, ¿no es cierto? Hay una familia de estándares que precisamente hablan de las redes, ¿no? Entonces, eso traten de desarrollarlo un poco más. Ahora, a ver, veamos. No sé si Jorge, ¿nos escuchas? Sí, Muy bien. Para ti, Jorge, em, ¿qué tipo de líneas o conexiones podemos utilizar para conformar una red WAN? ¿No? Se denomina long haul o red de área amplia, ¿no? Una red WAN. ¿Qué interfaces, si quieres, qué tipo de líneas, qué tecnología se puede utilizar para una red WAN? conexión inalámbrica, Conexión inalámbrica, ¿está bien? ¿Qué otra? Bueno, líneas de teléfono, ¿no? líneas de teléfono, ¿qué más? ¿Qué más? Algo más que puedas pensar en este momento. Cables, Y además de utilizar, por ejemplo, el cable UTP, si quieres, ¿qué más se podría utilizar? ¿No? Tal vez un medio de transmisión con más alta tasa de transferencia. ¿Cuál sería? conexiones satelitales, Ya, conexiones satelitales, fibra óptica también, ¿no? Fibra óptica. Entonces, sí, nosotros tenemos una serie de interfaces, protocolos y comunicaciones físicas para lograr este propósito. Entonces, ¿está bien? No hay problema. A ver, veamos, tal vez un concepto más podríamos desarrollar.
A ver, no sé si se encuentra Miguel. Miguel Orlando, ¿nos escuchas? Sí, licenciado, le escucho. Muy bien. ¿Qué es la transparencia desde el punto de vista de redes o de bases de datos? Ingeniero, ¿Qué es la transparencia? me decía, ¿qué es la transparencia de un punto de ¿cómo decía ingeniero? Disculpe, no le escuché muy bien. Mm, Por favor, ¿Cuál es, disculpe. cuál es el concepto de transparencia desde el punto de vista de redes o si quieres desde el punto de vista de bases de datos? La transparencia de red, en un sentido más general, se refiere a la habilidad de un protocolo de transmisor de datos a través de Mm, la red. no es correcto el concepto. A ver, vamos a consultar la misma pregunta a Daniel. No sé si Daniel nos podrías describir algo desde la transparencia. Inge, ¿me escucha, Inge? Sí, podemos escucharte, Daniel. De lo que habíamos visto, me acuerdo que habían tipos de transparencia. Y una sería la transparencia, si no estoy mal, en la que se organizaban los datos. eh, y que, bueno, estas se dividían también en otras transparencias menores o en fragmentaciones menores. Pero, a ver, eso me acuerdo que era transparencia de datos, que se organizaban los datos, la de replicación, si no estoy mal, la de fragmentación. Por ahí me acuerdo, Inge, no me acuerdo más. Está bien, Daniel, está bien. Parte de lo que has mencionado es correcto. Buen aporte. Cuando hablemos de transparencia, lo más fácil que podemos nosotros recordar es el hecho de que un usuario común no debería darse cuenta de un intercambio o una modificación interna que se realiza en la red. Ahora, ese cambio, por ejemplo, podría estar asociado a la localización, ¿no es cierto? Hagamos de cuenta que uno de los nodos de nuestra base de datos distribuida empieza a funcionar desde otra sede, por ejemplo, no está funcionando en la red local, sino de manera remota, o está funcionando físicamente en otra sede. Entonces, el usuario no debería percibir esa situación. Idealmente, también en términos de la calidad de servicio, no debería percibir esa situación. O si hablamos de transparencia de localización, obviamente el usuario no debería saber, ¿no es cierto?, que estamos operando con uno de los nodos que está ubicado en otra ciudad, por ejemplo. Entonces, a eso hace referencia. Entonces, vayan revisando ya con calma los tipos de transparencia, que eso va a entrar en el último examen bimestral. Bien, creo que es suficiente por ahora. Entonces, de esta forma vamos a ir procediendo en las otras clases. Voy a ir preguntando a estudiantes que no han participado hoy día, pero la idea es que ustedes también puedan repasar los conceptos, ¿no es cierto? Cuando ustedes vayan a defender sus proyectos de grado, tendrían que tener una fluidez más amplia para poder debatir o exponer mejor un tema. Pero si conceptos o ideas básicas no las pueden desarrollar bien, entonces no es una buena señal, ¿no es cierto? O si ustedes van a ir a una entrevista, no van a poder desenvolverse de una manera óptima. Y para eso es necesario que puedan desarrollar y asimilar mejor los conceptos. Y mientras estos sean más estructurados y avanzados, mucho mejor para el propósito que nosotros estamos buscando. Bien, vamos entonces a seguir. Tenemos 15 minutos más para poder avanzar. Entonces,
prosigamos desde la última parte que nosotros estamos viendo. Bien. Entonces, nuevamente estoy compartiendo mi pantalla. Bien, pueden apreciar nuevamente la pantalla compartida, ¿verdad? Sinche, Muchas gracias. Nosotros entonces estamos repasando, bueno, estamos tratando de comprender lo que es el concepto de bases de datos federadas. Cuando nosotros hablamos de federaciones, hacemos referencia a asociaciones u organismos que tienen un cierto grado de autonomía, ¿no? Podemos dar el ejemplo con la República de Brasil, ¿no es cierto? En todo caso, los estados federales de Brasil, dado que cada estado tiene un alto grado de autonomía, ¿no es cierto? A nivel de las políticas sociales, incluso las políticas médicas, políticas de seguridad que regulen en en cada uno de esos estados. Entonces, nosotros manejemos ese mismo concepto. Ustedes ven el sitio 1, que tiene un servidor y tiene una base de datos, ¿no es cierto? Ahora nosotros nos vamos a comunicar a través de una red a otros servidores. Esta red no necesariamente es una red de área local, ¿no? Podría ser una red WAN o simplemente utilizar la nube en el sentido que nos estamos conectando remotamente a otros servidores, ¿no es cierto? A través de este sitio nos estamos conectando a otros 4 sitios. Entonces, el segundo sitio, que es un servidor, procesa los datos en formato de texto. El sitio 3 procesa los datos en formatos de archivos de Excel. El sitio 4 utiliza un gestor de base de datos SQL Server y el quinto un gestor de base de datos Oracle. Entonces, cuando nosotros realicemos una consulta, no necesariamente vamos a realizar una consulta con un gestor específico, pero podría ser a través de una web app, ¿cierto? Entonces, independientemente de cuál de estos sitios nosotros obtengamos la respuesta procesada o la consulta, básicamente nosotros seguimos desde el sitio 1 realizando el uso de un servicio. Entonces, a eso hace referencia el concepto de federado, ¿no? Para entenderlo de forma más sencilla, es como que cada nodo utiliza un tipo de gestor de base de datos diferente, ¿no? Entonces, así nosotros podemos entender de manera más sencilla. Ahora, si nosotros empezamos a extender este mismo concepto y nos enfocamos mejor en los protocolos, vamos a comenzar con un acceso total a través de un navegador web, ¿no es cierto? Típicamente el usuario realiza el servicio desde una web app, ¿no es cierto? Un usuario no utiliza un gestor de base de datos para extraer información. No es que un usuario va a ejecutar select, ¿no es cierto? Select from y ahí va a aplicar algún operador, ¿no? Para obtener información. Simplemente registra sus datos y ejecuta consultar, ¿verdad? O verificar saldo, verificar el reporte de los últimos 10 días, ¿no? Ese tipo de operaciones realiza de manera gráfica. O lo mismo, ese mismo usuario u otro usuario puede realizar la misma comunicación con una aplicación similar, pero esta es móvil, ¿no? A eso se hace referencia como Cross Platform Mobile Application, que usa en realidad usa un servicio de una web, pero a través de una aplicación móvil. Entonces, básicamente lo que se tiene en este segundo bloque es un conjunto de aplicaciones web y móviles que se aplica para una determinada búsqueda. Bueno, en este caso, el hecho de descubrir y recuperar registros.
Inicialmente nosotros hablamos aquí de una base de datos central federada. ¿Eso qué significa? ¿No? A nivel físico, puede ser a nivel físico o incluso a nivel lógico, pero vamos a suponer que es a nivel físico. A nivel físico, nosotros tenemos dos bases de datos. Entonces, a esta primera base de datos se lo denomina esquema de bases de datos central. Y a la segunda se le denomina esquema par. ¿Por qué es esquema par? ¿No? Porque simplemente es un nodo adicional, es como un nodo adicional de procesamiento. Entonces, nosotros hagamos de cuenta que estamos en una carrera de postas, ¿no es cierto? Se trabaja por lo menos entre dos personas. Una persona realiza un recorrido de un tramo de la pista, le pasa, ¿no es cierto?, la posta al segundo atleta y el segundo atleta completa, ¿no? Entonces, nosotros entenderemos de esa manera un esquema par. Entonces, básicamente, uno de estos gestores de base de datos va a extender las capacidades de la base de datos, ¿no? Entendiendo que toda esta es una base de datos completa, entonces va a extender la capacidad. Y estas podrían ser datos de bases de datos locales. Ahora, si ustedes revisan bien la comunicación, aquí se está utilizando el esquema central completo de comunicación a la aplicación web y a la aplicación móvil para este primer nodo. Pero para el segundo podría darse tranquilamente esta situación, ¿no? Podría haberse dado que un usuario en realidad se ha comunicado aquí al esquema par. Pero podría darse que para la ejecución de un proceso o una consulta se utiliza tanto los recursos del segundo nodo como del primero, ¿no? Por eso es que ustedes pueden ver ahí una flecha que está utilizando los recursos de ambos esquemas. Entonces, es así como funciona una base de datos centralizada, bueno, una base de datos centralizada federal. Ahora, así como nosotros extendemos el funcionamiento de una base de datos federada, vamos a también ir extendiendo los servicios de agregación de la misma. Entonces, existe una buena gestión a nivel de hardware y software. Se van a poder mantener características deseadas de un buen gestor de base de datos, como es la consistencia de datos, la integridad de datos, la calidad de los datos o el hecho de realizar consultas federadas. Consultas federadas básicamente implica que nosotros realizamos la comunicación a uno de los gestores. Si el gestor no tiene dicha información, inmediatamente extiende la consulta al esquema de base de datos central, ¿no? A eso en realidad hace referencia una consulta federal. Ahora, nuevamente tenemos acá un esquema par. Pero este esquema par lo que en realidad está haciendo es establecer un nuevo bus de comunicaciones para distintas bases de datos o repositorios locales. Entonces, desde un repositorio local tenemos la invocación a los servicios web. Desde ese mismo repositorio nosotros tenemos la federación de esquema par, por ejemplo. Y cuando nosotros procedemos a invocar, ¿no es cierto? Simplemente vamos a seguir un flujo de comunicación hasta llegar al esquema par, donde tenemos los servicios agregados. Y es así que para cada una de estas bases de datos locales se puede invocar los servicios web y se puede establecer una federación por esquema. Básicamente eso es lo que nosotros estamos realizando
Y está asociado también al concepto de fetching. Revisando, bueno, tratando de entender desde otro punto de vista. Entonces, vamos a hablar de la heterogeneidad, la autonomía y la distribución en el espacio tridimensional, ¿no? Hagamos de cuenta que cada una de estas variables es en realidad un eje de este plano cartesiano. Si se fijan bien, tenemos 4 nodos, ¿no es cierto? En este esquema vectorial tenemos un nodo B, un nodo C, un nodo D, un nodo A. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el nodo A, no? Describe sistemas de bases de datos centralizados tradicionales. Entonces, eso hace más referencia a la autonomía, ¿no es cierto? En realidad, incrementa la potestad de autonomía. Es como que, por ejemplo, ustedes, pongamos un ejemplo sencillo, ¿no? Pongamos el ejemplo que alguno de ustedes tiene una laptop, tiene una tablet, tiene además una computadora desktop y tiene 2 celulares, ¿verdad? Si quisiera por ahí realizar algún experimento para comunicar todos los dispositivos, tiene mayor autonomía, pues todos los dispositivos físicos son de una sola persona. Lo mismo ocurre con los recursos de hardware de un centro de cómputo, ¿verdad? Tenemos un clúster donde los recursos de espacio en disco duro, memoria RAM, cores de microprocesadores, etcétera, pertenece a un grupo o es administrado por un grupo de profesionales. Ahora vayamos en este caso al nodo B, donde está hablando netamente de la distribución, es decir, se está alejando, está incrementando más el valor de lo que es la distribución. Entonces, a eso menciona como sistemas de base de datos puramente distribuidos. Entonces, si ustedes ya se dan de cuenta, ahí se goza de poca autonomía, ¿verdad? ¿No? Podríamos utilizar algún recurso remoto, pero nosotros no tenemos la potestad para poder incrementar el hardware o para poder realizar cambios específicos de procesamiento en ese nodo. Luego, el nodo C, si se dan de cuenta, este nodo C tiene poco grado de autonomía, ¿no? Tiene un grado, pero no es muy alto. Pero si se dan de cuenta, está más en la variable de la heterogeneidad, ¿no es cierto? Y también con un poco más, con mayor amplitud en el grado de distribución, más que en el de autonomía. Precisamente eso hace referencia a los sistemas de bases de datos federados, que se caracterizan fundamentalmente por su alto grado de heterogeneidad. ¿Eso qué significa? Que se están manejando distintos gestores de base de datos. Eso también hace relación a una tarea que han hecho el anterior bimestre cuando estaban estudiando o leyendo lo que son data lakes, ¿no es cierto? Cuando trabajamos con un data lake, no debería ser tanto la prioridad en saber qué tipo de gestor de base de datos nosotros vamos a utilizar. Y finalmente el nodo B, el nodo D, que es una base de datos multidatos o sistemas de bases de datos par a par, ¿no? Esta es similar a la base de datos federados, pero tiene más grado de autonomía. Esa es la única diferencia. Entonces, es así como nosotros podemos comprender mejor la clasificación de las bases de datos distribuidas. Bien, estudiantes, entonces estamos prácticamente ya en el límite de tiempo y continuamos el viernes. Entonces, no olviden su tarea, ¿no es cierto? Es el último bimestre, entonces, sobre todo para aquellos estudiantes que no están muy bien, traten de aprovechar al máximo, ¿no? Tienen que sacar las notas más altas posibles para que puedan aprobar y eviten ir al examen de segundo turno. Nos vemos entonces el viernes, estudiantes. Muchas gracias. Buenas noches, Inge. Buenas noches.